Bienvenidos a Así Constante, mi canal de YouTube. Cogito ergo sumus. La frase significa, primero pienso, luego existo. Soy Kariannis Ramos, licenciada en Psicología, docente de UCLA, maestrante en Terapia de la Conducta. Este es mi primer podcast sobre cómo hacer un podcast. Vamos a presentar a Carla de Cerro. Carla de Cerro es una licenciada en Contaduría que nos acompaña hoy, que ha incursionado en el mundo del coaching y actualmente está en la maestría de orientación de la conducta. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Mira, te voy a explicar lo siguiente. Hoy estamos aquí porque queremos presentar un podcast. Este es el primer podcast que va a ir orientado a lo que son mis estudiantes de enfermería y de medicina. Pero en esta oportunidad es para estudiantes de enfermería del segundo semestre. Ellos están cursando conmigo la materia de comunicación humana. En lo que en la segunda unidad dice explícitamente hacer un podcast. Hoy, por eso te he invitado a ti. Perfecto. Porque considero que eres una maravillosa creadora de contenido en Barquisimeto. Quiero que ellos te conozcan. Bueno, conozcanme entonces. Bueno, si quieres hablar un poco sobre ti y sobre lo que es hacer un podcast para ti. Bueno, yo soy, como dijiste, licenciada en Contaduría Pública, incursionando en el mundo del coaching, la programación neurolingüística, orientación de la conducta ya ahora en la actualidad con la maestría y incursionando también en los podcasts, incursionando en este mundo de los podcasts. El podcast para mí esencialmente es una puerta, es una ventana, es un espacio en donde podemos expresar aquello que a veces queremos comunicar a otros, pero no sabemos cómo hacer para que llegue a mucha gente más. Entonces a veces creamos como microespacios y el podcast nos permite que esos micros se vuelvan en macros, porque como lo voy a publicar en una red social en donde está más abierto a un público más generalizado, nos permite llegar a otros lugares y también a esas personas que tal vez no están abiertos a pedir ayuda, pero que escuchan un podcast y se sienten contenidos. Entonces, bueno, eso es lo que me llevó a abrir el podcast y estar aquí hoy contigo. Claro, entonces el podcast es una modalidad de información, de aprendizaje. En esta oportunidad es como una apertura a una nueva forma de aprendizaje y también de enseñar, que es lo que estamos haciendo. Claro, el podcast que nos permite a nosotros expresarnos y enseñar, pero al mismo tiempo también nos enseña a nosotros, porque yo tengo que escucharme y al escucharme me puedo dar cuenta también de ciertas cosas que yo requiera en mi vida, porque cuando yo estoy hablando en un podcast, ya sea dando consejos o hablando de, qué sé yo, un tema de la actualidad acerca del mundo, porque depende también del podcast que yo quiera hacer, si es documental, si es biográfico, si es un contenido en específico, si es contar una historia o buscar unos amigos y hablar acerca de la vida, va a depender de todo eso, pero al momento de yo volverlo a escuchar, algo también voy a aprender yo. Entonces el podcast también es algo de retroalimentación, no solamente para quien lo escucha, sino también para quien lo está haciendo. Yo también estoy aprendiendo cada vez que hago un podcast, porque tengo que investigar, porque tengo que hacer una serie de cosas que me invitan también a aprender un poquito más. Claro, también es como guardar una biografía, o más bien guardar una información de tu yo del pasado, ¿no? Te sirve para en unos años volver a revisarte. Total, y también para hacerlo cada día mejor, porque claro, al inicio tal vez no va a ser el podcast mundial, el que queremos, con la mejor tecnología. Exacto, con las luces, con el micrófono, con esto, con aquello, pero te va a permitir dar ese paso, que a veces nos limitamos simplemente por los recursos, pero basta con un teléfono, con un micrófono, para yo poder comunicar, porque esa es la idea del podcast, comunicar algo. Exacto, mira, cuando yo veía el pensum de nuestra materia en la universidad, me llamaba la atención que pusieran esta modalidad. Y bueno, desde tu punto de vista, ¿por qué un estudiante universitario tiene que hacer un podcast? Wow, sabes que yo lo pensé cuando me dijiste, no, es para universidad. Claro, porque es comunicación humana. Sí, pero un podcast, creo que la idea de que un estudiante es que se comunique, que aprenda a comunicar.
Porque ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos en la era tecnológica, ya un médico, o sea, incluso una enfermera, un enfermero, no solamente se comunica de tú a tú cuando va el paciente a la consulta, sino que también se está comunicando a través de las redes sociales. Entonces, ¿por qué no un enfermero que hable acerca de la enfermería a través de un podcast e invite a médicos, a otros enfermeros y puedan también comunicar a través de eso? Y así también saber qué hay detrás de ser enfermero. Porque a veces vemos al médico, pero no estamos viendo a la enfermera, al enfermero que siempre está con ellos. Entonces, qué curioso que lo coloquen como parte de eso. Me encantaría ver a alguno de tus alumnos como incursionando en el mundo. Bueno, como estamos hablando de los podcasts, me llama la atención que dentro de los tipos de podcasts no solamente está el podcast visual, que es lo que estamos haciendo aquí, también está el podcast auditivo. En ese es en donde yo estoy incursionando En primero. ese. O sea, pero me llama la atención, por lo menos cuando yo veo tus podcasts, que tú pones una imagen, ¿no? Ajá. Y entonces hay un sonido de Hay un fondo. sonido. Solamente haces la imagen, una Solamente. imagen y listo. Pero a través del sonido tienes que expresarte y también tienes que hacer las modulaciones correctas para que la persona se conecte con lo que estás diciendo. Por supuesto. Porque si no, entonces la persona no lo va a volver a escuchar, no va a ver, por lo menos yo ahorita estoy sacando uno de 12 capítulos y si yo quiero que la persona se quede, el primer capítulo tiene que ser único y especial y la persona se tiene que conectar con esa historia para poder seguir o querer seguir escuchando esa historia que yo estoy contando. Entonces, es eso. Porque primero el auditivo, justamente por el exterior. Por lo menos a mí me gustaría tener el micrófono más grande, me gustaría que visualmente fuera un podcast real. Incluso, la historia del podcast inicia con un podcast de audios. Después es que nace el tipo televisión, tipo entrevista. Pero en realidad los podcasts iniciaron como audios que eran que si meditaciones o alguien que contaba una seguidilla de episodios acerca de una historia en específico. Claro, pueden ser novelas. Las novelas fueron los primeros podcasts. Pueden ser incluso libros de aprendizaje, por lo menos si es algo ya de psicología, de cosas así, el libro tal. Y todo comenzó primero a nivel auditivo, después fue que se hizo lo visual, lo estético de lo visual. Porque claro, eso, ¿qué pasa con lo visual? Que te genera un poquito más de conexión, porque estás viendo a esa persona que está hablando. Estás reconociéndolo. Fíjate, quiero hacer aquí un break para explicarle a mis alumnos que para esta metodología que ellos van a implementar, para esta tarea, que es hacer un podcast, yo se los voy a permitir, como ellos quieran, visual o auditivo, de 3 personas. Puede ser de 2 parejas o puede ser 3 personas. Entonces, ¿por qué estoy dando estas pautas? Porque quiero que ellos vean este podcast y a través de ver el podcast, ellos vean las indicaciones de su tarea. Claro. Y es importante también que dentro de eso ellos tomen en cuenta la idea de un podcast también. O sea, un podcast, así sea auditivo o visual, tiene que tener un inicio en donde dan la bienvenida. Incluso la bienvenida es la que hace que te conectes y que recuerdes a esa persona. Por ejemplo, mis podcasts inician como hello, siempre viene ese hello. Entonces cada vez que a mí me escuchan, una marca de bienvenida. exacto, entonces cada vez que a mí me escuchan, ya saben que yo digo hello. Entonces ya la persona sabe. Hay otros hay unos muy cómicos, muy chistosos, que son los que yo veo, pero cada quien tiene una manera de iniciar su podcast. Ok. También pueden ser individuales, pero en esta oportunidad yo quiero dúos o tríos. Además de eso, para este podcast va a tratar sobre la reestructuración cognitiva. Eso va a ser para nuestro segundo podcast, que vamos a hablar un poco y a desenvolver lo que es la reestructuración cognitiva. Pero mis alumnos van a tener ese tema. Dentro de reestructuración cognitiva, ¿de quién? De ellos como estudiantes, de ellos como enfermeros, ¿ok? Cuéntame un poco cómo nació tu podcast. Tu podcast se llama Mujer Universal. Mujer Universal. Bueno, ese tiene una historia tiene su historia. Inicia primero con el nombre.
El nombre sale de mi perrito que partió, que digo yo, al cielo de los perritos. Mi perrito se llamaba Mu y yo decía, este nombre me sirve para algo, porque quería que se quedara en mí. Y nació Mujer Universal. Y como mi trabajo está más dedicado y direccionado hacia las mujeres, yo dije, listo, se va a llamar Mujer Universal y así, de alguna manera, hacerle un homenaje a ella. Y también de la intención de desarrollar temas diversos acerca de una mujer universal. O sea, ¿qué es esa mujer universal? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Y también cuáles son esas creencias que detienen a la mujer universal. Incluso en el primer episodio hablamos acerca de eso que soy la mujer fuerte y luego ¿qué? Luego ¿qué hago con eso? Entonces, así a través de esos 2 episodios voy a hablar de diversas creencias de esa mujer universal que no le permite ser universal. Porque ¿qué es universal? Es la mujer que puede, sabe, tiene y es todo, pero sabe en qué momento lo usa. No es que lo voy a usar todo de una vez, o sea, no es que voy a ser fuerte siempre, no es que siempre voy a hacer lo que más de lo que tengo que hacer, no es que es como eso, es ser la verdadera, es como el universo tiene una funcionalidad y no funciona todo al mismo tiempo, sino que cada quien tiene como su granito. O sea, el sol hace esto de una hora, la luna hace esto de una hora, el viento, los mares, la lluvia, todos los días no llueve. Entonces, como darle esa universalidad a la mujer también. O sea, yo en cada una de mis áreas voy a hacer, pero cuando estoy en mis áreas, no es que en mis áreas voy a hacer todo, lo máximo. Entonces, nace de ahí, de hacer esa reestructuración, más o menos, de esas creencias y esos pensamientos también. Bueno, mira, yo te quiero dar las gracias por haberme dicho que sí y estar aquí. Pero también quiero mostrarle a los muchachos que en este momento estamos usando este micrófono para las dos, pero que ellos también se pueden apoyar de unos audífonos como estos que tengan obviamente el micrófono integrado o de un micrófono como este. Este es así alámbrico, le dicen. Alámbrico. Este es una balita alámbrica y este es una balita inalámbrica. Eso, correcto. Y lo pueden usar también con el teléfono celular de cualquier calidad de video. Yo no le estoy pidiendo una calidad alta. Tenemos por acá un aro de luz, puede ser un aro de luz prestado o sin aro de luz. Allá arriba tenemos también una luz y es un espacio que está cómodo, que tiene poca intervención auditiva. Entonces esa es mi invitación, hacerlo de este modo. Lo que tienen que buscar es, como yo dije al principio, son teléfonos y buena tenga iluminación, sí, con espacio y con buena iluminación. O sea, un lugar con buena iluminación, con eso ya. Bueno, también les quiero decir a ellos que pueden hacer un podcast entre 5 a 10 minutos, no se los voy a pedir tan largo. ¿Ok? Y también quiero invitarlos a que por favor nos sigan en nuestras redes. La red de Carla es Neurocreación, @Neurocreación. En Instagram, ¿Y en en TikTok y en YouTube. Los También 3 son iguales. Neurocreación. Y el mío también es Sí Constante en TikTok y Sí Constante también ahora por YouTube, porque este es mi primer episodio. Exacto, vamos. Y que sean más. Amén. Gracias.